Durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo rivales más feroces en todo el conflicto que Adolf Hitler, líder de Alemania, y Joseph Stalin, jerarca de la Unión Soviética. Las brutales batallas entre ambos países superaron las decenas de millones de muertos, con sangre derramada en extensiones de miles de kilómetros. Sin embargo, la relación entre estas potencias no siempre tuvo la misma naturaleza. Al comienzo de la guerra, y a pesar de sus ideologías diametralmente opuestas, eran fieles aliados, llegando a luchar y a invadir juntos otros países. Sin embargo, ambos sabían que era solo cuestión de tiempo para que este vínculo se hiciera pedazos. No había duda de que la sangre correría. La única pregunta era quién asestaría el primer golpe y quién resultaría victorioso. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el intrigante pacto entre dos de las figuras más siniestras de la historia, Stalin y Hitler, desde la creación de esta alianza hasta su explosiva destrucción. Unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Hitler se preparaba para continuar su campaña de conquista. Austria y la región de los Sudetes en Checoslovaquia ya se encontraban en sus manos, invadidas y anexadas sin resistencia alguna. Las otras potencias en Europa, principalmente el Reino Unido y Francia, habían protestado débilmente contra estas operaciones, pero sus quejas fueron ignoradas por el Führer. El próximo objetivo del Tercer Reich se encontraba en el este. Se trataba de Polonia, un premio muy ansiado por el jerarca nazi, quien buscaba expandir su imperio a este territorio. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, los polacos dejaron en claro que si se atrevían a cruzar la frontera, serían recibidos con una tormenta de balas. En esta ocasión, británicos y franceses también amenazaron con que si la soberanía del país era puesta en peligro, la guerra sería declarada. De todas formas, Hitler no se encontraba muy preocupado por este panorama. No creía en las amenazas del bando de los aliados y pensaba que, aun si fueran ciertas, sus ejércitos no serían capaces de resistir a las modernas fuerzas alemanas. Pero había un aspecto de la situación que le quitaba el sueño. Si la guerra comenzaba, ¿qué haría su principal enemigo, la Unión Soviética? Joseph Stalin, el dictador del gigante euroasiático, se hacía la misma pregunta sobre su rival. No albergaba ninguna duda de lo que pensaba el nazismo de él y de su pueblo, conformado en gran parte por eslavos y judíos. La ideología del partido los consideraba inferiores y subhumanos, indignos de compartir el planeta con la superior raza aria. A su vez, el comunismo amenazaba a los valores occidentales tradicionales y era un camino directo hacia la barbarie. La sobrevivencia del hombre germano solo estaría garantizada cuando ellos fueran destruidos. La guerra entre ambas naciones era inevitable. Here we have a popular illustrated history of so-called racial science that was published in Germany in the 1930s. So we have the pure Germanic youth as opposed to the degenerate Jewish youth. On the right-hand side here is a rather crude world map purporting to show revolutions that were instigated by Jews and their associated Freemasons. So we have here in fact a perfect illustration of Hitler's view of the Untermensch, the subhuman, the conflation of the Jew, the Slav and the communist. These were the very peoples that were now ripe for subjugation and indeed for extermination in Germany's eastward cultural mission. El territorio deseado por Hitler solo podría ser obtenido mediante la guerra. Sabiendo esto, Stalin intentó negociar tratados con el Reino Unido y Francia para lograr una alianza defensiva, garantizando que si uno era invadido, los otros acudirían en su ayuda.
pero estos acuerdos nunca llegaron. El soviético sospechaba que los aliados deseaban que rusos y alemanes se enfrascaran en una larga y costosa guerra, dejando al resto de Europa libre de hostilidades. Por su parte, Hitler no quería que una alianza de este tipo fuera cementada, ya que temía enfrentarse a una guerra de dos frentes. Fue por ello que recurrió a un plan tan desesperado como sorprendente. Establecería un pacto con su mayor enemigo antes de que cualquier otro tratado pudiera tomar lugar. Así comenzaron los acercamientos entre los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov. Para sorpresa de muchos que quizás esperaban que las negociaciones entre estos rivales no prosperaran, estas se llevaron a cabo muy rápidamente. El 23 de agosto de 1939, con el aval de sus respectivos jefes de Estado, se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. En el mismo se garantizaban 10 años de paz entre ambos países. De esta forma, Hitler podría invadir Polonia y hasta enfrascarse en una guerra con los aliados, sin riesgo de intervención soviética. Por su parte, Stalin tendría tiempo de organizar su ejército rojo para el conflicto contra los germanos, que a pesar del tratado aún creía imposible de evitar. In the Kremlin, Stalin proposed a toast. I know how much the German nation loves its Führer. I should therefore like to drink his health. But like Hitler, Stalin was also acting from fear that Hitler would attack him. That evening, he told his inner circle, Of course, it's all a game to see who can fool whom. He thinks he's outsmarted me, but actually it's I who's tricked him. Pero en el pacto había una cláusula secreta. Según esta, Europa del Este sería dividida en dos regiones, una bajo el poder alemán y la otra controlada por los comunistas. Stalin demandó Finlandia, los países bálticos y gran parte de Rumania. El resto podría caer en manos del nazismo. Polonia, por su parte, sería desgarrada y dividida entre ambos, quedándose cada uno con una mitad. Tras la seguridad que le dio el éxito de las negociaciones, Hitler puso en marcha sus planes nuevamente. El 1 de septiembre de 1939, tan solo 8 días después de la firma del tratado, los soldados germanos cruzaron la frontera con Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Los defensores poco pudieron hacer contra los tanques y un ejército alemán mucho más numeroso, mejor entrenado y equipado. A pesar de que británicos y franceses cumplieron su promesa y le declararon la guerra al Reich, no enviaron hombres y los polacos se vieron obligados a retroceder cada vez más en su propio territorio. La batalla parecía perdida. Los defensores creyeron que la situación no podía empeorar más, pero estaban equivocados. El 17 de septiembre todo se salió de control. Desde el otro extremo del país, el Ejército Rojo también invadió Polonia. Los locales, confundidos por el nuevo enemigo, en muchos casos ni siquiera abrieron fuego mientras los soviéticos avanzaban hacia el corazón de la nación. El 6 de octubre, poco más de un mes después de comenzado el ataque, las fuerzas polacas fueron completamente derrotadas por esta letal alianza. Ambos conquistadores iniciaron sus procesos de terror contra la población civil. Miembros de las SS alemanas masacraron a decenas de miles de polacos, la mayoría de ellos de origen judío, en tan solo unas semanas. No fueron los únicos. Stalin ordenó hacer lo mismo. Esto sucedió, por ejemplo, en la masacre de Katyn, una serie de asesinatos en masa que acabó con la vida de más de 20.000 personas. Todos ellos pertenecientes a las esferas intelectuales, políticas y militares de Polonia, fueron acribillados a sangre fría. Recién en 1943 se descubrirían las macabras fosas comunes donde sus cuerpos fueron enterrados.
Para las naciones de Occidente, este escenario era completamente desesperanzador. Stalin y Hitler parecían ser socios acérrimos, dispuestos a desplegar sus ambiciones territoriales al resto de Europa. Y si bien el líder soviético no había declarado la guerra al Reino Unido o a Francia, tampoco se podría contar con él para una destrucción mutua contra el Führer como había sido el plan original de los aliados. Según algunos miembros de la cúpula germana, el jerarca nazi estaba confiado en la lealtad soviética. Pero lo cierto es que Stalin no perdió tiempo en fortificar sus posiciones, preparándose para una invasión alemana que seguía considerando inevitable. Comenzó a movilizar sus fuerzas hacia los países que habían quedado bajo su esfera de influencia según el pacto Molotov-Ribbentrop, con el objetivo de crear zonas que actúen como barrera contra Alemania. Las naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron obligadas a elegir entre una anexión pacífica o una violenta. Los tres decidieron no tomar las armas. Finlandia, en cambio, ofreció una feroz resistencia, dando inicio el 30 de noviembre de 1939 a lo que se conoció como Guerra de Invierno. Al término de 3 meses, los fineses tuvieron que rendirse, y si bien cedieron territorio a la Unión Soviética, el país no fue conquistado en su totalidad. Stalin no había logrado su objetivo, y durante la brutal contienda el Ejército Rojo perdió alrededor de 125.000 soldados. Esta no era la primera vez que el mundo era testigo de la incompetencia de las fuerzas comunistas, cuyos generales más experimentados habían sido fusilados bajo las órdenes del mismo Stalin en los años anteriores, durante la Gran Purga iniciada en 1936. Si bien en teoría eran sus aliados, Hitler se alegró por la sangre derramada de los rusos. El Führer terminó por convencerse de que cuando llegara la hora de su eliminación, no supondrían un verdadero peligro para el Tercer Reich. Pero por el momento sus objetivos eran otros. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán lanzó una masiva invasión hacia sus vecinos occidentales. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron atacados simultáneamente. A pesar de todas las preparaciones defensivas que habían tomado, en tan solo 6 semanas fueron derrotados y sus países conquistados. Las fuerzas británicas que habían sido enviadas para asistir a sus aliados terminaron siendo expulsadas del continente, no sin antes sufrir terribles bajas. Con la rendición francesa, el Reino Unido se convirtió en la única fuerza aún en pie opuesta al dominio del Tercer Reich. Para los nazis, este fue un enorme triunfo. Para Stalin, fueron terribles noticias. Nikita Khrushchev, later Russia's prime minister, recalled Stalin's reaction to Hitler's lightning victories. I remember being with Stalin. He was extremely nervous. He was racing around, cursing like a cab driver. He cursed the French. He cursed the English. How could they allow Hitler to defeat them, to crush them? Stalin not only saw the superiority of the German army, he knew that the Germans sensed our weakness because of the war we had fought with Finland. Stalin deseaba que las naciones occidentales se destruyeran mutuamente en una devastadora guerra, pero la rápida victoria alemana hizo trizas sus esperanzas. Sin ningún enemigo fuerte en el oeste, sabía que era cuestión de tiempo para que los ambiciosos ojos de Hitler se posaran en el este. Pero sus ejércitos no estaban listos para lidiar contra la poderosa maquinaria bélica nazi. Necesitaban más tiempo. En esos momentos de duda recibió una carta del entonces primer ministro británico Winston Churchill. En el mensaje instaba una alianza entre sus países apelando a lo que ambos sabían. La Unión Soviética sería el nuevo objetivo del nazismo. Stalin, sin embargo, decidió demostrar su lealtad al Führer y le informó de las intenciones del inglés. Pero esto resultó ser un error garrafal.
Luego de la aplastante derrota de Francia, Hitler estaba sorprendido de que el Reino Unido no hubiera intentado negociar la paz con Alemania. A esto se le sumaba que Franklin Roosevelt, al ser reelecto presidente de Estados Unidos, denunció a la ideología germana en su discurso de aceptación. El líder nazi sentía que estos dos países serían los núcleos de una nueva alianza, creada con el fin de derrotar a sus fuerzas. La revelación de que la Unión Soviética había sido invitada a unirse no hizo más que cimentar sus sospechas. Si Stalin aceptaba, su posición ya no sería tan débil y podría hacerle frente al poderoso ejército alemán. Así Hitler llegó a una brutal conclusión. Los comunistas debían ser aplastados inmediatamente. De todas formas, otras campañas en el teatro de operaciones occidental, como la batalla aérea de Inglaterra, lo mantuvieron más ocupado de lo que habría deseado. Para comienzos de 1941, sin embargo, sus planes ya estaban en marcha. Si bien el Reino Unido seguía en la guerra, el Führer pensaba que no era ningún riesgo y a pesar de los discursos ardientes de Roosevelt, Estados Unidos aún se mantenía neutral. Era hora de la operación más ambiciosa de la Alemania nazi: la masiva invasión de la Unión Soviética. Stalin recibió numerosos informes de sus espías avisándole de los movimientos de tropas en la frontera germana. Incluso el mismo Churchill le compartió reportes similares de sus propios agentes, pero el líder comunista decidió ignorarlos. No pensaba que las fuerzas del Reich se involucrarían en una guerra de dos frentes, por lo que sostenía que mientras el Reino Unido siguiera firme en el conflicto, su territorio estaría a salvo. Pero su forma de pensar no era la misma que la de su rival. Stalin was trusting Hitler to act rationally. And to fight Britain and Russia at the same time was clearly irrational. But Stalin failed to realize that despite their similarities, there was one profound difference between him and Hitler, which made his perfect logic irrelevant. He himself was a methodical, calculating, hard-working man, a master of detail, personally signing death lists at one extreme, and at the other, keeping the tiniest details of gold production in his notebook. Hitler, by contrast, was at heart an idle dreamer. El 22 de junio de 1941, Hitler ordenó el comienzo de la Operación Barbarroja. Desde el borde finlandés en el norte hasta la frontera rumana por el sur, las fuerzas del eje invadieron la Unión Soviética a una escala nunca antes vista. Stalin, quien pensaba que contaba con más tiempo para preparar a sus hombres, se vio sorprendido por la brutalidad de su antiguo aliado. En tan solo unos días los tanques avanzaron cientos de kilómetros tierra adentro, destrozando todo a su paso. Aldeas enteras eran incendiadas junto con todos sus habitantes, mientras los aviones germanos lanzaban toneladas de explosivos sobre las ciudades. En semanas, las muertes soviéticas alcanzaron números aterradores. Stalin, víctima del miedo y de la furia, ordenó ejecutar a algunos de los generales encargados de la defensa inicial. Claramente, esto no mejoró su pésima situación. Los oficiales alemanes, siendo testigos de la desorganización y el caos que reinaba en las filas rusas, consideraban que la campaña sería de corta duración. Algunos informaron a Hitler que estarían en las puertas de Moscú en un máximo de 4 meses. Otros hablaban de solo 2 semanas. El Führer se encontraba feliz por la forma en que los acontecimientos se estaban dando. Ya no tenía que fingir ser aliado de un pueblo y de una ideología a las que veía como inferiores. También consideraba que una vez aplastada la Unión Soviética, el Reino Unido se apresuraría a firmar la paz, ya que quedaría demostrada la supremacía germana. Y si no lo hacían, los recursos que les serían arrebatados a los comunistas, como las fuentes de acero y petróleo,
permitirían derrotar a Churchill también. Pero hubo un imprevisto en los planes alemanes. Con sus ejércitos enfrascados en una guerra contra los soviéticos, los británicos podían pasar a la ofensiva. Y así lo hicieron en el norte de África, donde continuaban aún los combates entre los aliados y sus enemigos. La situación germana se agravó más aún cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Esta fue la mecha que necesitaban los norteamericanos para encender su espíritu combativo, y finalmente se unieron a la guerra en contra de las fuerzas del eje. Mientras tanto, el Ejército Rojo, pese a sus desastres iniciales, estaba demostrando ser un enemigo más temido de lo pensado. Stalin y sus generales lograron movilizar rápidamente a las reservas de hombres, y a pesar de las terribles bajas sufridas, seguía habiendo combatientes listos para hacerle frente a los invasores. También consiguieron trasladar sus industrias pesadas de las ciudades occidentales más allá de los montes Urales. De esta forma, los recursos que los germanos tanto ansiaban fueron mantenidos fuera de su alcance y los locales pudieron continuar construyendo el material bélico necesario para luchar. Después de 4 meses, el plazo que varios oficiales alemanes habían puesto como punto máximo de resistencia rusa, no habían podido cumplir casi ninguno de sus objetivos. Moscú continuaba firmemente en manos soviéticas, y ahora un fervor patriótico circulaba en los hombres y mujeres de la Unión. Todos harían su parte para eliminar a los agresores nazis. Некоторые перепуганы интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращал полицейское бегство в хваленные немецкие войска. Если судить не по фастинам за армином немецких пропагандистов, а по действительному доложению, Германии нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Con la entrada de los Estados Unidos al conflicto se terminó formando el eje principal de la resistencia antinazi, conformada por norteamericanos, británicos y soviéticos. De esta forma, Hitler terminó siendo el causante de crear la alianza que tanto temía y que lo llevó a traicionar a su antiguo socio. Empezando el año 1942 con las operaciones conjuntas de las potencias occidentales y los comunistas, la situación germana no hizo más que empeorar. Mientras la moral y los recursos alemanes disminuían rápidamente, el espíritu de lucha soviético continuó aumentando. Cuando los invasores intentaron conquistar Stalingrado a mediados de ese año, sus fuerzas fueron devastadas por la resistencia de los defensores. Hitler, sufriendo la escasez de soldados y equipamiento, se vio obligado a ordenar la retirada. En los años siguientes, todo el territorio que habían conquistado fue liberado hasta que los combates llegaron al propio suelo alemán. El Führer, acorralado y desesperado, sucumbió a su paranoia, lo que terminó llevándolo a la tumba en abril de 1945. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte: ¿crees que la guerra podría haber terminado distinto si Hitler no traicionaba a Stalin? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.